Él murió por unos momentos durante un ataque cardíaco, y entendió que el miedo no existe. La historia que escucharás a continuación es un relato real. Los nombres de los personajes y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad de sus autores. Si crees en milagros o has vivido alguno, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete. Bueno, ahí va. Me llamo Colin Perry, y lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Corría el año 2008, yo tenía 49 años y gozaba de buena salud. O eso creía. Todo empezó con un dolor en el pecho. Al principio pensé que no era nada, pero la molestia persistía. Finalmente, me decidí a ir al médico. Recuerdo entrar en la consulta, nervioso pero intentando mantener la calma. «Doctor, tengo un dolor aquí», le dije, señalando mi pecho. «Me preocupa. ¿Podría echarle un vistazo?». El médico me examinó con cuidado, su rostro serio mientras escuchaba mi corazón. Después de hacerme un ECG, se volvió hacia mí con una expresión que no supe interpretar. «Señor Perry, le sugiero que vaya a casa y descanse. No haga esfuerzos, manténgase tranquilo», me dijo con tono calmado pero firme. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Durante una semana, me porté como un santo. Nada de trabajo duro, nada de estrés. Y parecía que funcionaba. Me sentía mejor, más fuerte. Pero la vida tiene una forma curiosa de poner a prueba nuestros límites. Un día, cometí el error de mirar por la ventana trasera de mi casa. El jardín era un desastre, una auténtica jungla. «Vamos, Colin», me dije a mí mismo. «Te sientes mejor. Seguro que puedes arreglar un poco esto». Saqué el cortacésped del garaje, decidido a poner orden en aquel caos verde. Pero la máquina no cooperaba. Tiraba del cable una y otra vez, cada vez más frustrado y enfadado. «Vamos, maldita sea», gruñí entre dientes, dando un tirón especialmente fuerte. Fue entonces cuando ocurrió. De repente, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. El dolor era intenso, abrumador. Caí de rodillas, luchando por respirar. Y entonces, lo oí. Una voz, clara como el día, resonó en mi cabeza. «Vas a morir, pero tengo cosas para que hagas». Me quedé paralizado. ¿Estaba alucinando? ¿Era esto lo que se sentía al tener un ataque al corazón? ¿Qué está pasando?, jadeé, mirando al cielo como si esperara ver a alguien allí. La voz habló de nuevo, esta vez con instrucciones precisas: «Ve adentro. Haz una maleta. Llama a una ambulancia». Así de simple. Con el corazón latiendo erráticamente y el miedo corriendo por mis venas, me obligué a ponerme en pie. Cada paso era una agonía, pero logré entrar en la casa. Mis manos temblaban mientras hacía una pequeña maleta y marcaba el número de emergencias. «¿Emergencias? ¿En qué puedo ayudarle?», contestó una voz al otro lado de la línea. Creo que estoy teniendo un ataque al corazón», logré decir entre jadeos. Los minutos que siguieron fueron un borrón de actividad. La ambulancia llegó en lo que pareció un instante y un segundo después de una eternidad. 2 paramédicos entraron corriendo, uno de ellos claramente novato. «Es mi primer día», me confesó con una sonrisa nerviosa mientras me examinaba. Su compañero, más experimentado, tomó el control de la situación. «Vamos a tratarlo como un ataque cardíaco», declaró. «Prepara el ultraglicerol y la morfina». Mientras me subían a la ambulancia, mi mente daba vueltas. ¿Qué significaba esa voz? ¿Estaba realmente muriendo? ¿Y qué eran esas cosas que tenía que hacer? No lo sabía entonces, pero estaba a punto de embarcarme en un viaje que desafiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Y todo comenzó con un simple dolor en el pecho y una voz misteriosa en mi jardín. La ambulancia corría por las calles, su sirena rompiendo el silencio de la tarde. Yo estaba tumbado en la camilla, sintiendo cada bache y giro como si fueran pequeños terremotos en mi pecho. El paramédico más experimentado se inclinó sobre mí. «Vamos a administrarle otra dosis de morfina y ultraglicerol», me explicó. «Es para asegurarnos de que su corazón no sufra más estrés». Sentí el pinchazo de la aguja y, casi de inmediato,
una sensación de mareo me invadió. Me estoy desmayando, logré murmurar antes de que todo se volviera negro. Pero esto no era un simple desmayo. No, lo que experimenté a continuación fue algo completamente diferente. De repente, me encontré flotando en una oscuridad absoluta. No había peso, no había dolor. Era como estar suspendido en el agua, pero sin la sensación de humedad. Al principio, la experiencia era casi placentera. Había meditado antes, incluso había probado tanques de flotación, pero esto era algo completamente distinto. ¿Estoy muerto?, me pregunté. No sentía miedo, solo una curiosidad serena. Pero entonces, algo cambió. Empecé a sentir que me hundía, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia abajo. El miedo comenzó a crecer en mi interior, un miedo primario y abrumador. No, y grité en mi mente. No estoy listo para morir. Tengo hijos, tengo responsabilidades. Cuanto más miedo sentía, más rápido parecía hundirme. Intenté mirar hacia abajo, tratando de ver qué me esperaba, y lo que vi me heló el alma. Era un vacío infinito, una oscuridad tan profunda y aterradora que desafiaba toda comprensión. El pánico me invadió por completo. Yo, que siempre había sido un hombre racional, un médico que confiaba en la ciencia, me encontré haciendo lo único que se me ocurrió, rezar. Jesús, grité con toda la fuerza de mi ser. Jesús, ayúdame. Repetí esta súplica una y otra vez, sintiendo cómo me hundía cada vez más rápido en aquel abismo interminable. Justo cuando creía que todo estaba perdido, sucedió algo extraordinario. Una mano fuerte me agarró del brazo. Era una sensación tan real, tan física, que por un momento pensé que había vuelto a mi cuerpo en la ambulancia. Pero no, seguía en aquel espacio oscuro. «¿No quieres ir por ese camino?», dijo una voz. No la oí con mis oídos, sino que pareció resonar directamente en mi mente. De repente, comencé a ascender. La velocidad era increíble, como si estuviera en una montaña rusa cósmica. Escenas y luces pasaban a mi alrededor a una velocidad vertiginosa. No tenía idea de hacia dónde iba, solo sabía que me alejaba de aquel terrible vacío. Mientras subíamos, noté que la oscuridad comenzaba a disiparse. Poco a poco, el negro absoluto dio paso a tonos más claros, hasta que me vi rodeado de una luz blanca y brillante. Finalmente, nos detuvimos. Estaba desorientado, confundido. Me tomó un momento adaptarme a mi nuevo entorno. Y cuando lo hice, lo que vi me dejó sin aliento. Estaba rodeado por 6 o 7 seres que solo puedo describir como ángeles. No tenían alas ni halos, no se parecían a las representaciones típicas que vemos en el arte. Eran seres de luz, con una presencia que irradiaba sabiduría y poder. Me observaban con una intensidad que debería haberme incomodado, pero en lugar de eso, me sentí en casa. El ser que me había rescatado estaba allí también, de pie a mi lado. Lo más sorprendente era la forma en que nos comunicábamos. No había palabras habladas. Los pensamientos, las emociones, fluían directamente de un ser a otro. Era una comunicación perfecta, sin malentendidos ni ambigüedades. Me sentí abrumado por la sabiduría que emanaba de estos seres. Yo, que me consideraba una persona inteligente, con un doctorado y años de experiencia en mi campo, me sentí como un niño pequeño en comparación. La enormidad de su conocimiento, la profundidad de su comprensión del universo, era algo que mi mente humana apenas podía empezar a procesar. El amor que emanaba de ellos era igualmente abrumador. Era un amor incondicional, puro, más fuerte que cualquier cosa que hubiera experimentado en la tierra. Me sentí completamente protegido, completamente aceptado. Fue entonces cuando el ser que me había rescatado se dirigió a mí directamente. Su voz, o más bien, sus pensamientos, resonaron en mi mente con una claridad cristalina. «Has muerto», dijo simplemente. «Y ahora tienes que tomar una decisión». Esas palabras deberían haberme aterrorizado. Pero en ese momento, rodeado de tanto amor y paz, la idea de la muerte parecía irrelevante. «¿Qué decisión?», pregunté, sorprendido de poder comunicarme de la misma manera. «Puedes quedarte con nosotros y permanecer en este reino», respondió, «o puedes volver a tu vida en la tierra. La elección es tuya, pero debes decidir».
Y así, en ese lugar fuera del tiempo y el espacio, me enfrenté a la decisión más importante de mi existencia. Una decisión que cambiaría no solo el curso de mi vida, sino mi comprensión misma de la realidad. Me encontraba en un dilema que nunca imaginé enfrentar, la elección entre permanecer en este reino celestial o regresar a mi vida terrenal. El ser que ahora reconocía como Jesús me miraba con una compasión infinita. Los otros seres angelicales nos rodeaban, su presencia emanando una paz indescriptible. Yo flotaba allí, en ese espacio entre mundos, sintiendo como si cada segundo fuera una eternidad. ¿Cómo puedo decidir?, pregunté, mi mente humana luchando por comprender la magnitud de esta elección. Jesús respondió, su voz resonando en mi mente con una claridad cristalina: Colin, has vivido una vida llena de desafíos y alegrías. Has experimentado el amor y el dolor. Ahora, debes decidir si tu camino en la tierra ha terminado o si aún tienes más por hacer allí. Mientras consideraba sus palabras, sentí una conexión con mi vida terrenal. Era como si pudiera sentir la presencia de mi familia, mis pacientes, todas las personas que formaban parte de mi vida. La sensación era agridulce: por un lado, el amor que sentía por ellos; por otro, la paz absoluta que me rodeaba en este lugar celestial. Mis hijos, murmuré, pensando en voz alta. Mi hija, ella me necesita. Jesús asintió, comprendiendo. Tu hija, la que sufrió el accidente. Sí, ella depende mucho de ti. Me sorprendió que lo supiera, pero luego recordé que en este lugar, todo parecía ser conocido. Tengo una hija de 28 años, expliqué, aunque probablemente no era necesario. Sufrió una lesión cerebral grave en un accidente de coche. Está en silla de ruedas, apenas puede hablar. Yo soy el único familiar que la visita regularmente. Sentí una oleada de emoción al pensar en ella. El amor, la preocupación, la sensación de responsabilidad, todo ello me golpeó con una intensidad abrumadora. Y tengo otros hijos, continué. Un hijo de 8 años, una hija de 12 y otra de 15. Son jóvenes, me necesitan. Mientras hablaba, sentí que mi corazón se dividía. Por un lado, el amor incondicional y la paz que me rodeaban en este lugar celestial eran irresistibles. Era como si cada fibra de mi ser quisiera quedarse, sumergirse en esta belleza y perfección eternas. Por otro lado, el amor por mis hijos, la sensación de responsabilidad hacia ellos, tiraba de mí con igual fuerza. Uno de los seres angelicales se acercó. No habló, pero sentí su presencia como un consuelo, una mano invisible en mi hombro. La decisión nunca es fácil, dijo Jesús, su voz llena de comprensión. Pero recuerda, Colin, que el tiempo aquí no es como el tiempo en la tierra. Lo que para ti pueden ser años allí, aquí es apenas un instante. Esas palabras me hicieron reflexionar. ¿Significaba eso que si volvía, algún día regresaría aquí? ¿Que esta paz, este amor, estarían esperándome? Si decido volver, pregunté con cautela, ¿podré recordar todo esto? ¿Podré decirles a todos lo que he visto, lo que he experimentado? Jesús sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo el espacio a nuestro alrededor. ¿Recordarás, Colin? Y sí, podrás compartir tu experiencia. De hecho, ese será parte de tu propósito si decides regresar. Esas palabras resonaron en mí con fuerza. ¿Un propósito? ¿Había algo más que debía hacer en la tierra? Hay mucha oscuridad en el mundo, continuó Jesús. Mucha gente que vive con miedo, que no comprende que la muerte no es el final. Tu experiencia, tu testimonio, podría ayudar a muchos. Sentí el peso de esas palabras. La idea de poder ayudar a otros, de compartir esta experiencia transformadora, me llenó de una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Pero aún así, la decisión no era fácil. Miré a mi alrededor, a la belleza indescriptible que me rodeaba, a los seres angelicales que emanaban amor y sabiduría. ¿Cómo podría dejar todo esto atrás? No lo dejarás atrás, Colin, dijo Jesús, leyendo mis pensamientos. Lo llevarás contigo. Esta experiencia será parte de ti, te guiará en tu camino. Respiré profundamente, o al menos eso me pareció hacer en este estado incorpóreo. Sentí que estaba al borde de una decisión monumental, una que cambiaría el curso de mi existencia. Yo comencé, mi voz, o más bien,
mis pensamientos, temblando con la enormidad de lo que estaba a punto de decir. Creo que debo volver. Mis hijos me necesitan. Y si puedo ayudar a otros a comprender esto, a perder el miedo a la muerte, creo que ese es un propósito por el que vale la pena vivir. En el momento en que tomé esa decisión, sentí una oleada de aprobación, amor. Era como si todo el reino celestial estuviera de acuerdo con mi elección. Jesús asintió, su expresión llena de amor y comprensión. Has elegido bien, Colin. Pero antes de que regreses, hay algo más que debo hacer por ti. No entendía a qué se refería, pero sentí una anticipación creciente. Algo me decía que mi viaje aún no había terminado, que había más por experimentar antes de volver a mi vida terrenal. Y tenía razón. Lo que sucedió a continuación fue tan extraordinario, tan transformador, que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad, de Dios, y de mi propio lugar en el universo. Jesús acababa de decirme que había algo más que debía hacer por mí antes de que regresara a mi vida terrenal. No tenía idea de qué podría ser, pero la anticipación crecía en mí como una ola. Colin, dijo Jesús, su voz llena de una compasión infinita, has pasado por mucho en tu vida. Veo el peso que llevas, las heridas que has acumulado a lo largo de los años. Sus palabras me atravesaron como un rayo. De repente, fui consciente de cada cicatriz emocional, cada dolor que había enterrado profundamente en mi ser. El accidente de mi hija, los desafíos de criar a mis otros hijos, las presiones de mi carrera como médico, todo ello parecía flotar a mi alrededor, visible y tangible en este reino espiritual. Quiero sanarte, continuó Jesús. Permitirte experimentar una curación completa antes de que regreses. ¿Me lo permites? Asentí, incapaz de formar palabras ante la enormidad de lo que me estaba ofreciendo. Jesús se acercó a mí y, para mi sorpresa, extendió sus manos hacia mí. Déjame entrar, dijo suavemente. Déjame restaurarte y prepararte para lo que viene. En ese momento, sentí como si mi ser entero se abriera. No puedo describirlo de otra manera, era como si cada célula de mi cuerpo, aunque no tenía un cuerpo físico en ese momento, se expandiera para recibir a Jesús. Y entonces, sucedió. Jesús entró en mí. No físicamente, por supuesto, sino de una manera que trascendía lo físico. Era como si su esencia, su ser, se fusionara con el mío. En ese instante, experimenté algo que desafía toda descripción humana. Sentí un amor tan puro, tan intenso, que pensé que mi ser se desintegraría por su fuerza. Era un amor que lo abarcaba todo, que lo perdonaba todo, que lo sanaba todo. Cada herida emocional, cada cicatriz del alma, cada dolor acumulado a lo largo de mi vida fue tocado por este amor y, en un instante, sanado. Pero eso no fue todo. Mientras Jesús estaba dentro de mí, sanándome, experimenté algo aún más extraordinario, pude sentir, por un breve momento, lo que él sentía. Fue como si mi conciencia se expandiera hasta abarcar todo el universo. De repente, pude ver y sentir todo. Todo. Cada átomo del universo, cada estrella en el cielo, cada ser vivo en la tierra. Podía ver el pasado, el presente y todas las posibilidades del futuro, todo al mismo tiempo. Era una conciencia tan vasta, tan completa, que mi mente humana apenas podía procesarla. En ese momento, entendí lo que significaba la omnisciencia. Entendí cómo Dios podía estar en todas partes al mismo tiempo, cómo podía conocer cada pensamiento, cada acción, cada posibilidad. Era abrumador y hermoso al mismo tiempo. Vi cómo todo estaba conectado. Cada decisión, cada acción, tenía un efecto en el todo. Vi cómo el amor era la fuerza que unía todo, que mantenía el universo en movimiento. Y en medio de toda esa vastedad, vi mi propia vida. Vi cada momento de alegría y de dolor, cada decisión que había tomado, cada persona a la que había afectado. Vi el propósito de mi existencia, como cada experiencia me había llevado a este momento. Fue una experiencia que desafía toda lógica y comprensión humana. El tiempo no tenía significado. Podría haber durado un segundo o una eternidad, no lo sé. Cuando finalmente Jesús se retiró de mí, me sentí transformado. No hay otra palabra para describirlo.
Era como si cada parte de mi ser hubiera sido renovada, rejuvenecida, restaurada a un estado de perfección que nunca antes había conocido. Me sentía ligero, libre de toda carga. El dolor, la tristeza, el miedo, todo había desaparecido, reemplazado por una paz y una alegría que nunca antes había experimentado. ¿Qué fue eso?, logré preguntar, abrumado por lo que acababa de vivir. Jesús sonrió, una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del universo. Eso, Colin, fue un vistazo de la realidad divina. Una pequeña muestra de lo que significa ser uno con Dios. Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía siquiera comenzar a procesar lo que acababa de experimentar? Llevarás esta experiencia contigo, continuó Jesús. No recordarás todos los detalles, tu mente humana no podría contenerlos. Pero la esencia, la comprensión profunda que has ganado, eso permanecerá contigo. Asentí, sintiendo que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era la misma persona que había llegado a este lugar. Había sido transformado de una manera que ni siquiera podía comenzar a comprender. Hay algo más que debo mostrarte antes de que regreses, dijo Jesús. Algo que te ayudará en tu camino de vuelta. Y así, aún maravillado por lo que acababa de experimentar, me preparé para la siguiente parte de este viaje extraordinario. Una parte que, como pronto descubriría, tendría un impacto profundo en mi vida futura y en la misión que me esperaba al regresar a la Tierra. Después de la increíble sanación y la breve pero intensa experiencia de la conciencia divina, me sentía renovado, pero también un poco abrumado. Jesús acababa de decirme que había algo más que debía mostrarme antes de mi regreso. Colin, comenzó Jesús, su voz llena de una autoridad suave pero innegable, lo que estás a punto de ver es un vistazo de tu futuro. No todo está decidido, pues tus decisiones siempre importan, pero esto te dará una idea de lo que te espera y de tu propósito al regresar. De repente, el espacio a nuestro alrededor cambió. Era como si estuviéramos viendo una película, pero en lugar de una pantalla, las escenas se desarrollaban a nuestro alrededor, tan reales que casi podía tocarlas. Vi mi regreso al hospital. Me vi a mí mismo despertando en la cama del hospital, rodeado de médicos sorprendidos por mi rápida recuperación. Escuché sus voces. Es increíble, decía uno. Sus arterias, es como si se hubieran redirigido alrededor de los bloqueos. Nunca he visto nada igual. La escena cambió. Ahora me veía en casa, reunido con mi familia. Mis hijos me abrazaban, lágrimas de alegría en sus ojos. Mi hija en silla de ruedas sonreía, una sonrisa que no había visto en años. Papá, decía ella con dificultad pero con determinación, algo ha cambiado en ti. Puedo sentirlo. Otra escena. Estaba dando una charla en un auditorio lleno de gente. Reconocí a médicos, enfermeras, pero también a personas comunes. Todos escuchaban con atención mientras yo compartía mi experiencia. La muerte no es el final, me oí decir. Es solo un paso en nuestro viaje eterno. No hay que temerle. Vi rostros en la audiencia, algunos llorando, otros asintiendo con comprensión recién encontrada. Las escenas continuaron pasando, cada vez más rápido. Me vi escribiendo un libro, apareciendo en programas de televisión, hablando con personas de todo el mundo. En cada ocasión, compartía mi experiencia, ofrecía consuelo y esperanza. Pero no todo era fácil. Vi momentos de duda, de cansancio. Me vi luchando con la incredulidad de algunos, con el escepticismo de otros. En una escena particularmente intensa, me vi frente a un grupo de colegas médicos, defendiendo apasionadamente la realidad de mi experiencia. No puedo explicarlo en términos científicos, decía mi yo futuro, pero sé lo que viví. Y sé que tiene el poder de cambiar vidas, de ofrecer esperanza donde antes solo había miedo. Vi a algunos de mis colegas sacudiendo la cabeza con escepticismo, pero otros parecían reflexivos, como si estuvieran considerando seriamente mis palabras por primera vez. La última escena fue la más impactante. Me vi a mí mismo, mayor, rodeado de mi familia. Mis hijos ahora eran adultos, y había nietos corriendo por ahí. Mi hija, la que había estado en silla de ruedas, estaba de pie, apoyada en un andador pero sonriendo ampliamente. Gracias, papá, la oí decir. Tu fuerza, tu fe, nos cambiaron a todos.
Cuando las visiones se desvanecieron, me encontré de nuevo en el espacio celestial, frente a Jesús. Estaba sin palabras, abrumado por todo lo que había visto. «Recuerda, Colin», dijo Jesús suavemente, «el futuro no está escrito en piedra. Tus decisiones, tu libre albedrío, siempre jugarán un papel. Pero esto es una muestra de lo que puedes ser, del impacto que puedes tener». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una oleada de esperanza y determinación. «¿Estoy listo para esto?», pregunté, la duda asomando por primera vez desde mi sanación. Jesús sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo el espacio a nuestro alrededor. «Estás más que listo, Colin. Has sido preparado para esto. Pero recuerda, no estarás solo. Estaremos contigo en cada paso del camino». Sentí una oleada de gratitud y amor tan intensa que pensé que mi ser se desintegraría. «Gracias», logré decir, aunque esa simple palabra parecía inadecuada para expresar lo que sentía. «Es hora», dijo Jesús, su voz llena de amor pero también de una finalidad innegable. «Es hora de que regreses». Sentí una mezcla de emociones, emoción por lo que me esperaba, tristeza por dejar este lugar de paz y amor perfectos, determinación para cumplir con el propósito que se me había mostrado. «¿Cómo?», comencé a preguntar, pero antes de que pudiera terminar, sentí que comenzaba a alejarme. Era como si estuviera flotando hacia atrás, alejándome de Jesús y de los seres angelicales. Los vi hacerse cada vez más pequeños, sus formas luminosas desvaneciéndose en la distancia. «Recuerda», oí la voz de Jesús, ahora distante pero aún clara, «el amor es la fuerza más poderosa del universo. Llévalo contigo siempre». Y con esas palabras resonando en mi ser, sentí que me sumergía de nuevo en la oscuridad. Pero esta vez, no había miedo. Sabía que estaba regresando, que mi viaje de vuelta a la vida terrenal había comenzado. Lo que sucedió después, mi regreso a mi cuerpo y las primeras horas después de mi experiencia cercana a la muerte, sería otra historia por sí misma. Una historia de asombro, de ajuste, y del comienzo de una nueva vida con un propósito renovado. Después de haber vislumbrado el futuro y recibido las últimas palabras de Jesús, estaba listo para regresar a mi vida terrenal. Lo que siguió fue un viaje intenso de vuelta a la conciencia física y los primeros momentos de mi nueva vida. Mientras me alejaba del reino celestial, sentí que caía a través de una oscuridad vasta y profunda. No había miedo, solo una sensación de movimiento y transición. De repente, me vi envuelto en una luz brillante, como si estuviera emergiendo de un túnel oscuro. Y entonces, abruptamente, sentí el peso de mi cuerpo físico otra vez. Era como si me estuvieran jalando de vuelta a un traje pesado y torpe después de haber estado flotando libremente. Mis sentidos físicos regresaron en una avalancha de sensaciones, el olor antiséptico del hospital, el sonido constante de los monitores cardíacos, la textura áspera de las sábanas del hospital contra mi piel. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra la luz fluorescente del techo. Lo primero que vi fue la cara de una enfermera, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Doctor», gritó, volteándose para llamar a alguien. Despertó. El doctor Phelps despertó. Hubo un alboroto repentino a mi alrededor. Doctores y enfermeras corrieron hacia mi cama, sus voces se superponían en una cacofonía de asombro y alivio. «Es increíble», oí que alguien decía. «Sus signos vitales se están estabilizando rápidamente». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y áspera. Una enfermera amablemente puso unos cubitos de hielo en mi boca, el frío refrescante me ayudó a recuperar un poco la voz. «Yo, estuve fuera», logré decir, mi voz ronca y débil. El médico que parecía estar liderando al equipo se inclinó sobre mí, su expresión era una mezcla de preocupación profesional y curiosidad mal disimulada. «Dr. Phelps», dijo suavemente, «sufrió un infarto masivo. Por un momento, pensamos que lo habíamos perdido. Su recuperación es, bueno, es nada menos que milagrosa». Asentí levemente, sintiendo que una sonrisa se formaba en mis labios. «Milagrosa», repetí. «Sí, creo que esa es la palabra correcta». En los días que siguieron, pasé por una serie de exámenes y pruebas. Los médicos estaban perplejos por mi rápida recuperación y los cambios inexplicables en mi cuerpo. Las obstrucciones en mis arterias coronarias habían desaparecido casi por completo, como si nunca hubieran existido.
Pero los cambios físicos eran solo el principio. A medida que recuperaba mis fuerzas, comencé a notar otras transformaciones. Mi percepción del mundo que me rodeaba parecía más aguda, más vívida. Los colores parecían más brillantes, los sonidos más ricos. Y sobre todo, había una sensación constante de paz y propósito que nunca antes había experimentado. Mi familia fue autorizada a visitarme después de unos días. El momento en que vi a mis hijos entrar a la habitación del hospital fue emocionante más allá de las palabras. Mi hijo más pequeño corrió hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro mientras me abrazaba con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. Papá, sollozó, pensé que te habíamos perdido. Lo abracé de vuelta, sintiendo que el amor desbordaba en mi pecho. Estoy aquí, hijo, susurré. Y no me voy a ningún lado. Mi hija mayor, la que estaba en silla de ruedas, fue acercada a la cama. Nuestros ojos se encontraron y vi que algo cambiaba en su expresión. Era como si pudiera sentir la transformación que había ocurrido en mí. Papá, dijo, su voz temblorosa por el esfuerzo de hablar, te ves diferente. Algo cambió. Le sonreí, extendiendo mi mano para tocar su rostro. Muchas cosas cambiaron, mi amor. Y les voy a contar todo, lo prometo. En los días y semanas que siguieron, comencé a compartir mi experiencia con mi familia, mis colegas y, eventualmente, con un público más amplio. Al principio, enfrenté mucho escepticismo, especialmente entre mis colegas médicos. Pero a medida que continuaba hablando, compartiendo los detalles de mi viaje con sinceridad y convicción, comencé a notar un cambio. La gente empezó a buscarme, compartiendo sus propias experiencias cercanas a la muerte o buscando consuelo para su miedo a la muerte. Comencé a dar charlas, primero en grupos pequeños, luego en auditorios llenos. Escribí un libro sobre mi experiencia que, para mi sorpresa, rápidamente se convirtió en un bestseller. Pero lo más importante fueron los cambios en mi vida personal y profesional. Mi relación con mis hijos se profundizó de una manera que nunca imaginé posible. Comencé a pasar más tiempo con mi hija que estaba en silla de ruedas y, para asombro de todos, incluyéndome, ella comenzó a mostrar signos de mejoría. Lenta y gradualmente, recuperó algo de movilidad y su habla mejoró significativamente. En mi práctica médica, comencé a abordar la curación de una manera holística, considerando no solo el cuerpo físico, sino también el bienestar emocional y espiritual de mis pacientes. Muchos de mis colegas inicialmente se resistieron a este enfoque, pero con el tiempo, algunos comenzaron a ver los resultados positivos y se volvieron más abiertos. Conforme pasaban los años, me di cuenta de que la visión que tuve de mi futuro se estaba haciendo realidad. No exactamente como lo había visto, hubo desafíos y obstáculos que no se mostraron, pero la esencia estaba ahí. Estaba haciendo una diferencia, ofreciendo esperanza y consuelo a personas que temían a la muerte o que luchaban por encontrar significado en sus vidas. Hubo momentos difíciles, claro. Momentos en los que dudé de mí mismo, en los que la magnitud de la tarea que tenía por delante parecía abrumadora. Pero en esos momentos, recordaba las palabras de Jesús, no estarás solo. Y de alguna manera, siempre encontraba la fuerza para continuar. A medida que envejezco, miro hacia atrás en mi vida con un sentimiento de profunda gratitud. La experiencia cercana a la muerte que tuve no fue solo un evento aislado, sino el catalizador para una transformación completa de vida. Cambió la forma en que veo el mundo, cómo me relaciono con los demás y cómo entiendo mi lugar en el universo. Ahora, rodeado por mi familia en crecimiento, incluyendo nietos que me miran con ojos llenos de curiosidad y amor, siento que mi viaje está lejos de terminar. Cada día es una nueva oportunidad para compartir el amor y la sabiduría que recibí, para tocar vidas y ofrecer esperanza. Y todas las noches, antes de dormir, cierro mis ojos y siento de nuevo esa conexión con lo divino que experimenté en aquel reino celestial. Es un recordatorio constante de que somos más que nuestros cuerpos físicos, de que formamos parte de algo mucho más grande. Mi experiencia cercana a la muerte pudo haber sido el fin de una vida y el comienzo de otra, pero en realidad, es solo un capítulo en una historia mucho más grande, la historia del amor eterno y la conexión divina que nos une a todos.